Hola, hola, hola. Hoy en un día súper especial, un día en que charlaremos con una íntima amiga, una amiga muy querida, Vicky Seguí. Durante todo el segundo embarazo, el embarazo de Inés, que ayer, a ver, estoy llamando a Vicky, ahí vienes. Ay, Ahora, estamos perfecto, técnico, aquí, ajustando lo ahora técnico y sí, se nota que el ahí, ahí, dedo es ahí. muy sensible. ¿Cómo estás? Bueno, así que puedo llamarte Marielo. Súper. Sí, tú puedes llamarme Marielo totalmente, porque así me llamas. O sea, Y así te Vicky conozco. es, exacto, sí, no es como el otro personaje. Vicky es una amiga desde hace 32 años más o menos. Inés hizo ayer 31 años ¡Qué maravilla! y Vicky estaba trabajando cuando yo me preparé para el parto con, un acompañamiento entre el movimiento y el reconocimiento del buen lugar como mujer para ser madre, con Brígida Mongerot. Y ella trabajaba, era su asistente o ayudante, y ahora es quien continúa con una labor inmensa, pero inmensa y bellísima, porque creo que una de las cosas más bonitas que hay en la vida es ayudar a traer hijos sanos a la vida, ¿no? Así Por es, eso así esa es. frase, Vicky, de estamos a un paso de serlo todo, que os invito a Así es. que cuando, cuando tengamos el artículo ya estaréis leyendo sobre esto. Y hoy quiero hablar con Vicky, que ha estudiado educación física en la Universidad de La Plata, ¿verdad? Así es, Marielo, hace unos cuantos años. Es doula certificada, ha hecho entrenamiento de parto y movimiento aquí en España con Nuria Vives y está en proceso de certificación de hypnobirthing, ¿no? Hypnobirthing, así es, correcto. Muy bien. Queremos hablar de lo que es acompañar a una mujer embarazada, a una pareja de padres que están embarazados para que puedan dar la mejor acogida al proceso en sí, a vivir el momento del embarazo no como una enfermedad, no con síntomas, no como una molestia, y poder llegar al final de este maravilloso recorrido que se llama embarazo con un parto espléndido y poder dar ese recibimiento a todo niño que se merece venir a la vida sintiéndose un ser único, un ser maravilloso. Cuéntanos, Vicky, ¿por qué una embarazada tiene que hacer este camino, este recorrido? Bien, bueno, antes que nada, gracias por convocarme, por poder compartir, ¿no? Parte de lo que nos unió hace muchos años y poder de alguna manera contar o compartir este mensaje, ¿no? Y acá le voy a robar las palabras a Tatiana, que es una colega que adoro muchísimo, donde habla, siempre dice que las embarazadas son el patrimonio de la humanidad. Y es cierto, me parece que el embarazo es el momento de máxima creación de la mujer, del ser humano, y merece la pena vivirlo de una manera obviamente protagónica, cuidada, contenida, sostenida, y a lo largo de todo el camino, ¿no? Que obviamente comienza con el simple hecho de saberse embarazada o luego de un test de embarazo o ante la falta del periodo, eh, saberse gestando, y con todo ese camino nuevo, sobre todo para la primeriza, que se abre, ¿no? Ese mundo desconocido, pero a su vez maravilloso, y cómo comenzar a transitarlo, ¿no? Entonces, obviamente, las primerizas están ante una situación tan desconocida que todas las sensaciones, tanto físicas como emocionales, son novedosas, y obviamente lo que buscamos es un acompañamiento como integral. Primero con el cuerpo, porque el cuerpo nunca está expuesto a tantos cambios como en el embarazo. Ahora te voy a explicar algunas cositas para que puedas comprender. Y obviamente una vez atravesado ese primer trimestre donde la mujer y el cuerpo registra esta nueva situación, poder disfrutar este segundo trimestre en armonía, en conexión con el bebé,
y dejar el último trimestre para decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para acompañar el desalojo, ¿no? Para pensar en el camino del bebé del útero a los brazos. Yo siempre soy como un poco romántica para describir las cosas, pero me parece que el lenguaje es clave, sobre todo para generar para no generar miedo, al revés, ¿no? Para generar una situación amable, amorosa, porque sabemos que la palabra tiene un poder muy grande y no es lo mismo las formas en decir las cosas, ¿no? Entonces, siempre trato de buscar palabras amables, amorosas, por eso digo, un poco románticas, pero bueno, es como que uno también va construyendo en la mente todo esto. Yo creo que es súper importante que se llegue a ese momento con la seguridad y la confianza en uno mismo y en el propio proceso y dándote cuenta de que la naturaleza lo tiene todo previsto, que a veces es la interrupción mental la que puede llegar a ser un disruptor en lugar de ser una gran ayuda. Sí que es una grandísima mujer, aquí están poniendo, sos la mejor, Vicky. Yo también lo creo. Ay, Grandísima. Sofi, que la quiero Sí. mucho. Bueno, un poco para contarte este camino, ¿no? Porque nosotros creo que generaciones y generaciones de seres humanos venimos con una especie de seteo mental de que el parto es doloroso, de que el parto es terrible, de que el parto se sufre. Y creo que tenemos que empezar a cambiar ese paradigma y verlo al parto como un hecho natural, un hecho de la condición biológica de cualquier mamífero y por lo tanto amigarse con esa idea y de alguna manera abstenerse de escuchar historias negativas que no construyen y vivirlo de una manera mucho más amigable. Por eso empiezo con el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo cambia enormemente. Nunca el cuerpo está sometido a tantos cambios como en el embarazo y cuando, fíjate vos que cuando el útero, digamos, se sabe embarazado, se sabe habitado, automáticamente se produce un sello uterino que permite aislar al bebé de todos los agentes patógenos externos, ¿no? Fíjate qué sabia la naturaleza. Y ese músculo, ese útero, que está diseñado por la naturaleza para expandirse, y obviamente en algún momento del embarazo para saber contraerse y expulsar al bebito para afuera, a medida que va abarcando lugar en nuestro cuerpo, empiezan a suceder algunas cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con toda una adaptación de toda nuestra fisiología. Por eso digo que el embarazo es es el momento donde el cuerpo de la mujer se transforma como en ningún otro momento. Uno puede engordar un poquito más, puede adelgazar un poquito, pero el embarazo, digamos, no sé si la palabra es alterar, pero sí modifica, quizás es la más correcta, todas las funciones de nuestro organismo. El corazón late distinto porque hay más volumen de sangre, necesitamos oxigenar al bebé, aparece en nuestro organismo un órgano llamado placenta que antes no existe. Todas las funciones se adaptan. Por lo tanto, obviamente, no podemos hacer caso omiso a eso y debemos abordar el cuerpo con una actividad pensada y diseñada para poder satisfacer esas necesidades. ¿Se entiende? Espero ser clara con lo que estoy explicando. Entonces, ese útero en expansión, con esas funciones adaptadas a la nueva situación, ameritan obviamente un acompañamiento físico y obviamente emocional sin dudas, de todo este camino, ¿no? Que no es lo mismo el primer trimestre que el segundo y el tercero. Vos sabés que, bueno, vos recordarás cuando asistías a las clases con nuestra querida Brígida, mi maestra y seguramente que la tuya también, porque yo creo que fue maestra de todas. De Eh, todas. ella, esto, ¿no? Siempre poniendo a la mujer en un lugar de protagonismo, conectándola siempre con el bebé. Y parte de este camino, de este trabajo con el cuerpo, tiene que ver justamente con eso, con formar un vínculo temprano con el bebé. Aquella mujer que se detuvo para conectarse, que se dio tiempo y permiso para tocarse la panza, para cerrar los ojos, para sentir a su bebé, obviamente que esa mujer va a defender el nacimiento desde otro lugar. ¿Se entiende lo que voy explicando? Entonces, el hecho de tomar conciencia, vuelvo a repetir, detenerse para conectarse, detenerse en el sentido de
de no seguir la vida cotidiana como si nada, sino darnos cuenta que estamos en un momento de gestación de un otro ser, de otra vida, hace que todo el embarazo sea abordado desde otra conciencia, ¿no? Obviamente involucrando siempre a la pareja que nos acompaña o a la persona que esté al lado nuestro, porque también va a ser nuestro facilitador y nuestro sostén en todo este proceso. Pero volviendo al tema de la actividad física, así como existe, como siempre comparo, ¿no? Un tipo de movimientos para rehabilitar determinadas cuestiones en el cuerpo, después de un traumatismo, por ejemplo, atlético o deportivo, existe una gimnasia especial para el embarazo, que fue creada. ¿Vos sabías un poco la historia, cómo surgió esta No, metodología? podrías contarlo. Yo leí el artículo que presentaste en el congreso En el de la Congreso, plata, sí. Bueno, esto pero viene de hace estaría muy bien muchos para la años. gente que no conoce que pudieras contar un Sí. poquito la historia y la historia de Brígida también. Sobre todo porque viene un poco de ahí, de vuestros pagos, ¿no? De Europa, ¿no? Esto surgió, digamos, si bien mi maestra fue Brígida Morgenroth, eh, su maestra, a su vez, se llamaba Ruth Schwartz. Ella provenía de Silesia, de un pueblito en Checoslovaquia, la República Checa, si mal no me equivoco, y siempre fue muy curiosa, bueno, en una época muy compleja, ¿no? Con la guerra mundial, etcétera, etcétera. Ella se formó en todo lo que tenía que ver con la gimnasia femenina, siempre como dándole a la mujer actividades en función de sus etapas. No es lo mismo el cuerpo del adolescente que la mujer en el embarazo y que la mujer en el climaterio, así le llamaba en esa época, hoy le llamamos menopausia. Entonces, como que fue creando una actividad física femenina, específicamente femenina, dirigida justamente a las distintas etapas. La vida fue prosperando, fue cambiando, todo lo que sucedió en Alemania, la Segunda Guerra Mundial, Hitler, eran de religión judía, entonces terminó migrando a Francia, y de Francia terminó acá en la Argentina, ¿no? Trabajando muy visionariamente con una gimnasia que ella le llamaba específicamente femenina. Te recuerdo un poco, Marielo, que para esa época la gimnasia apuntaba, era más bien militarista, había que seguir ejercicios así como muy como imitando al hombre, ¿no? Y esto era la mirada de la feminidad, desde otro lugar. Por eso te hablo de lo visionaria, ¿no? Eh, Después aparece Brigia en este escenario. Brigia tenía una relación familiar con Ruth y fue de alguna manera también a quien Ruth pudo delegar o pudo transmitir toda esta técnica, y fue la que realmente la desarrolló en la Argentina, porque Ruth murió joven, murió de tuberculosis joven. Entonces Brígida fue quien tomó el mando de todo este trabajo con el cuerpo, y ella le llamaba educación corporal para el embarazo, porque cada ejercicio que diseñó tiene un objetivo puntual, y busca obviamente el bienestar de la embarazada, obviamente busca la conexión mamá-bebé, y obviamente todo este trabajo en equipo, cuerpo, mamá, mente, logra una participación mucho más activa el día del nacimiento del bebé. No es lo mismo aquella mujer que no hizo nada con su cuerpo o que trabajó de una manera más mecánica, pensando más en el fitness, que aquella mujer que hizo un trabajo más de introspección, de acompañar su fisiología, de conectarse con el bebé, de hablarle, de sentirlo. Bueno, todo eso genera un vínculo temprano que vos muy bien lo sabés, a posteriori también genera muchísimos beneficios, ¿no? El vínculo temprano que la mujer gesta con su hijo en el vientre, obviamente garantiza la salud mental también, porque va a ser una crianza amorosa y respetuosa, ¿no? Entonces fíjate vos cómo, desde dónde empieza todo esto, ¿no? Desde muy del principio. Y Brígida fue una pionera en la Argentina, fue una visionaria también, porque desarrolló en base a las formaciones de su maestra, que fue, vuelvo a repetirte, Ruth Schwartz, y desarrolló acá en la Argentina este trabajo con el cuerpo, obviamente comenzando en hospitales,
Yo debo tener guardado todavía algunos artículos de lo que se llamaba en esa época la semana médica, que publicaban, como yo te dijera, hoy seríamos unos newsletters, no sé, hablando en el vocabulario más actual. Sí. Sí, publicaban como unos panfletos, unos booklets, se llamaban La Semana Médica, y donde ahí empezaron a aparecer las primeras experiencias o los primeros resultados que había hecho Ruth con respecto a las embarazadas y al trabajo corporal, diseñado justamente para prevenir molestias, porque si hay algo que trabajamos con esta metodología es la prevención de molestias, ¿no? El embarazo, un embarazo normal, saludable, siempre viene acompañado de algunas molestias, que tiene que ver, a veces la mujer se para mal, relaja demasiado el vientre, la musculatura del abdomen hacia adelante y aparecen otras complicaciones como por ejemplo el dolor de cintura, o permanece por su actividad muchas horas sentada en una postura que no favorece. Y obviamente le daba muchísima importancia a lo que le llamamos la higiene del embarazo, que tiene que ver la alimentación, porque vos sabés claramente que, frase también que he escuchado por ahí, somos lo que comemos, y es muy importante la dieta saludable que pueda mantener una mujer durante este periodo de gestación, porque le va a venir bien para su bienestar físico, pero también para poder, digamos, adquirir los nutrientes necesarios para gestar un bebé saludable, ¿no? Eh, muy visionaria y muy pionera, Brígida. Yo hablo de Brígida como si fuera mi mamá, porque la verdad que tuve un vínculo muy especial con ella. La acompañé hasta su último día, hasta que murió con 90 años, y fui su colaboradora durante muchos años, pero sobre todo los últimos, ¿no? Porque donde ella necesitó apoyarse ya en alguien, porque por la edad uno empieza a tener sus limitaciones, ¿no? Pero con un espíritu de grandeza, con una humildad, Marielo, vos que la conociste sabés de lo que te estoy No, una hablando. mujer. Y un poco yo he heredado esa visión, ¿no? De mantener, de acompañar a la mujer desde un lugar responsable, de, de, de meterme un poquito en sus necesidades psíquicas también, en sus necesidades emocionales, porque es esto, somos un cuerpo y una mente. Entonces, siempre invitamos a la mujer a gestar al bebé con el cuerpo, pero con la mente también. Por eso hablamos de detenernos, para conectarnos, de no trabajar hasta el último día para llegar exhaustas al día del nacimiento, porque sabemos que nos viene una labor de parto intensa, pero después toca volver a casa con un bebé, con un cachorro recién nacido que demanda todo nuestro tiempo, ¿no? Absolutamente todo. Entonces, Brígida, con su trabajo corporal, eh, yo de inquieta y curiosa, un poco para contarte, de inquieta y curiosa, cuando me recibí de profesora de educación física en la Universidad de La Plata, bien lo decías, eh, dije, no, con esto no me puedo quedar, qué más hago? Pero bueno, determinadas circunstancias de la vida personal mía me llevaron a que tenía que ponerme a trabajar, había fallecido mi madre hacía poco, entonces la circunstancia era compleja. Y recuerdo hablando con una tía, le dije, yo tengo ganas de hacer algo con embarazadas. Bueno, y ahí me la nombran a Brigia, y obviamente le fui a tocar el timbre en la calle Guido, acá en Buenos Aires, y ahí empecé mi vínculo y mi relación con Brígida, que bueno, hoy la tengo en mi estudio, mi cuadrito con sus velas como mi maestra y mi mentora, y la verdad que me ha acompañado, Marielo, en muchísimas enseñanzas, y siempre ver a la mujer y a la pareja de una forma integral, ¿no? Para poder acompañar todo este proceso, que no solamente tiene que ver con la gimnasia prenatal y con la educación corporal, como así le llamamos, sino también con la preparación para el parto. Brigia fue en eso pionera acá en la Argentina también, en todo lo que tenga que ver con el trabajo de la relajación. Eh, Ella contaba, vos debés recordar, cuando
nacieron sus hijos, que dice que entraban a la sala del hospital donde estaba o de la institución y la veían como relajada, que decían, esta señora, ¿qué le pasa? Claro, estaba en un estado de autorrelajación inducida por ella misma, que la llevaba a, a bajar enormemente la percepción de la sensación del dolor, y ella vivía los partos de una manera muy alegre, muy motivada. Entonces, basado un poco también en su propia experiencia del nacimiento de sus hijos, fue como creó la Asociación de Psicoprofilaxis para Parto en Argentina. Te estoy hablando del año 50 y monedas. Bueno, y ahí aparecí yo unos años más tarde, tratando de satisfacer mi espíritu inquieto, como buena ariana inquieta, y un poco basarme en sus estudios y en su metodología para obviamente poder perfeccionar lo que había aprendido en la universidad, que en realidad relacionado con el embarazo hacíamos poco, ¿no? Es como que, como todo, ¿no? Uno recibe una carrera de base, una carrera de grado, pero después te tenés que ir como te ha pasado a ti también, que hiciste una Perfeccionando. carrera y uno es como una eterna aprendiz, siempre está Sí. estudiando y aprendiendo. Y obviamente que con esta base maravillosa que me aportó Brígida, pude, durante unos años, mantuve mi presencia en su espacio hasta que falleció, y después obviamente abrí mis alas, emprendí mi camino sola, y vuelvo a repetir, con mi espíritu inquieto, nada, no paro de hacer cosas, y cuando no me voy a España, me voy a hacer cursos acá. Estuve hace poco en Brasil con una partera mexicana que se llama Ana Olivina Berg, una experiencia maravillosa, Mariela maravillosa, 40 mujeres de 10 países diferentes en un círculo con una energía estupenda, hablando de la maternidad, de la sexualidad, de la feminidad, un regalo para la vida. Así que en eso estoy, ¿no? Siempre curiosa y tratando de los tiempos que nos tocan vivir, poder acompañar a la mujer, porque hoy vos sabrás que defender el nacimiento cuesta un montón, ¿no? Porque la mujer, como ha perdido poder, aparecieron los miedos, se han como instalado en la psique femenina de que el parto es una experiencia traumática, y realmente cuando uno se prepara, toma conciencia, piensa, ves que la experiencia es completamente diferente. Obviamente no puedo no hacer mención al nacimiento de tu hija Inés, que Brigia siempre decía lo genia que eras, ¿te acuerdas? Que tuviste una beba enorme, cómo pudiste sobrellevar tu trabajo de parto, defender la llegada de esa beba, en un contexto que quizás hace 30, ¿cuántos años de Inés? 31 hizo ayer. 31 años, quizá estaba menos medicalizado todo. Hoy está bastante, como vos sabrás, el parto muy como medicalizado, y quizá como demasiado intervenido, ¿no? Y hoy la mujer está también en un cambio de paradigma y de búsqueda de otro camino, ¿no? De más conexión. Yo creo que como en todo lo referente a la salud, sí guardamos los vivos, no os preocupéis, todos los guardamos. En todo lo que sea referente a la salud y a muchísimos otros aspectos, está quien está en referencia externa, que otro me diga lo que tengo que hacer, porque yo no tomo el poder de decisión, no lo tengo. Y están las personas en una búsqueda activa de decir, a ver, esto lo he vivido de esta manera, pero me gustaría vivirlo así. ¿Qué tengo que hacer para poder encontrarme con lo que me aporte esa herramienta que quizás yo no tengo en mi interior? Y en mi caso fue así, porque eh, había nacido Aran, la mayor, que tiene 32, ahora el 4 de junio ya hace sus 33 años, se llevan 23 meses, y Arancha, siendo yo, así como soy, de bajita, de delgada, de estrecha de pelvis, lo que tuvo como kilo fueron 4 kilos 120.
Y fue un parto largo, un parto donde, esto que dices, ¿no? Con cierta dificultad. Y yo a partir de ahí dije, tengo que localizar algo que me ayude para el siguiente embarazo y parto. Entonces, cuando quedé embarazada de Inés, casualidad, porque era vecina de Guido, de ahí de la calle Guido, Sí, vaya, de la zona. era vecina de Brígida, no tengo ni el recuerdo de cómo me lo encontré, sé que caminando vi algo de preparación y siempre en la vida he tenido como el olfato de decir aquí y aquí me quedo, toqué el timbre, entré, me mostró lo que hacían y para mí fue la maravilla más grande que me había encontrado en cuanto a respeto por el cuerpo y la vida de la mujer, respeto al proceso que está viviendo la pareja y al camino de iniciación para ese nuevo ser que viene a la vida, de decirle, puedes venir con toda la alegría del mundo en ti, porque tus padres te han escuchado, te han mirado, te han mimado, te han estado acariciando aunque estuvieras en el vientre y ahora lo podrán hacer afuera. O sea que realmente fue de esas experiencias más bonitas en cuanto, por ejemplo, a preparación al parto y que no tiene nada que ver con voy, me preparo en 5 o 6 sesiones para el parto. No, no tiene nada que ver con eso. Aquí estás haciendo un embarazo consciente, un embarazo en el que cada minuto tiene un sentido, cobra un lugar en ese camino, cada cambio te está regalando la posibilidad de mirar lo que hay en ti y cómo te puedes transformar antes de que llegue ese bebé. Yo Exacto. digo siempre que ojalá nos pudiéramos revisar todos los dramas vividos antes de quedarnos embarazados, pero como eso a veces puede ser y a veces no, y estoy casi segura de que al 100% nunca, es súper interesante hacer un camino durante una etapa, sobre todo, como dices, primerizas que desconocen absolutamente todo y que de repente se encuentran con que, ¿y yo qué hago con todo esto? Pues sí, hay que hacer y mucho con todo lo que se vive. Sí. Y ¿Sabés lo que? en el tercer parto, perdona, yo No. había hecho ya el trabajo con Brígida, y me había venido a vivir aquí a Cataluña, aquí estudié sofrología, que es una técnica de relajación, y en el momento del parto se me acerca un médico y dice, o tienes mucho miedo o estás hiper relajada y no sé qué es lo que te pasa. Yo digo, pues lo segundo, estoy súper relajada esperando. Fue hermoso, fue un parto precioso y realmente estaba tan relajada con todo el caminar y el transcurrir interno que lo puedes vivir desde otro lugar que es, No, bueno, abismal. además vos sabrás y Diferente. recordarás que la relajación siempre fue la base de la metodología que nos impartió Brigia, porque ella consideraba que una mujer en estado de relajación, su útero iba a trabajar en completa armonía. Y cuando una mujer está tensa, obviamente genera las hormonas de la huida, las catecolaminas, y el cuello del útero también se tensiona, ¿no? Pero mientras te escuchaba, recordaba algunas cosas y se me venía la imagen de Brigia a la cabeza. Era tan respetuosa y tan amable. Y yo te digo que cuando uno tiene una buena maestra, de alguna manera sigue ese camino. Nunca criticaba a nadie, siempre pensando en el bien de la mujer y tratando de rescatar su potencial, ¿no? Porque tratando de hacerle valorar o hacerle percibir a cada mujer de que ella puede porque tiene todas las herramientas. Lo único que necesitaba era practicar la relajación, porque a través de la relajación lo que iba a lograr era el no poner resistencia, ¿no? Entonces, cuando uno no pone resistencia y todo fluye, generamos las endorfinas, generamos la oxitocina que necesitamos, y vos sabrás que el útero no es un músculo que está preparado para huir.
¿ah? No es un músculo que está preparado para la defensa del organismo, está preparado para dar a luz, ¿no? Para gestar y dar a luz. Entonces, para poder acompañarlo en el proceso de parto, se le da mucha importancia a esto, ¿no? A la relajación, a la entrega. Por eso, una de las cosas que admiro y que yo creo que tomé también de mi maestra es esto, es la humildad, en no criticar a nadie, en hacer un trabajo sin fundamentalismos y tratar de acompañar para que la mujer logre lo que ella puede, ¿no? Porque hoy a veces estamos en una era de cuando no a la peridural, no a esto, no a lo otro, tenés que nada, que la violencia obstétrica, y la verdad que hay que trabajar un poco sobre las emociones de esa persona, y vos esto bien lo sabés, que te dedicas a esto, ¿no? Y un poco también cómo impacta, ¿no? En la psiquis de la mujer, todos estos conceptos que ya vienen arraigados de historias. Yo a veces cuando converso con una embarazada puntual, por eso yo digo que no hago curso, acompaño proceso, porque acompaño lo que la mujer trae, necesita. Pienso a veces, a ver, ¿cómo fue esa niñez? ¿Cómo fue esa adolescencia? Entonces, cuando veo que está con algún miedo puntual o una situación que no la deja fluir, lo primero que le pregunto es, ¿qué te pasa? ¿A qué le tenés miedo? Bueno, vamos a ponerle nombre a ese miedo, porque la manera digamos, al ponerle nombre, al identificarlo, es una manera de poder reconocerlo y obviamente darlo vuelta, ¿no? Entonces, dice, sí, lo que pasa es que toda mi vida escuché historias feas, mi mamá me contaba. Entonces, a veces, me parece que una buena opción en el embarazo es ponerse unos, ¿cómo le dicen en España? Cascos. Un ¿Mm? casco, sí. Eso, no escuchar. Solamente mirar hacia adentro y conectarse con el poder, con la sabiduría, porque si uno se impregna digamos, de historias o de relatos negativos, lo que hacemos es seteamos nuestra psiquis para la tensión y eso el día del parto se nota y no fluye la energía vital, ¿no? La energía sexual inclusive. Entonces, qué importante es trabajar un poco también sobre las emociones de la embarazada, que no es solamente hacer un curso donde uno lee la información o recibe instrucciones, sino tiene que ver con un proceso personal. Y te vuelvo a repetir, cómo impactan las emociones o cómo impactan estos relatos o estas historias cuando la mujer tiene que dar a luz. Si bien fue la experiencia de un otro, pero le queda grabado en algún lugar. Entonces uno tiene que hacer todo un trabajo personal para poder de alguna manera desandar o desarticular esos preconceptos ya prefijados y poder setear la mente desde otro lugar. Yo puedo. Mi mente está preparada para esto. Entonces intento que cuando la mujer puede identificar el miedo, lo transformamos en afirmaciones positivas. Porque, y digo la mujer porque son individuales, cada mujer, siempre hablo que en el parto tenemos el poder, hablo de las 4P del parto, ¿no? El poder fisiológico, con el que nacemos, biológico, de dar a luz. A veces siempre hago una Marielo, hago una comparación muy sencilla. Si yo las abandono en una isla desértica, las voy a buscar en unos meses, las encuentro con el bebé en brazos. O sea que el parto sucede porque está en el haber fisiológico. Estamos hablando siempre de una situación de salud de la mamá, de salud del bebé, no hablemos de circunstancias especiales, ¿no? Una embarazada normal, donde el parto tiene que ser normal. Entonces el parto va a suceder, ¿no? Natural y espontáneamente. Pero hoy la mujer viene como impregnada de muchos miedos y eso es lo que condiciona. Entonces, y los miedos son diferentes. Entonces no puedo poner afirmaciones universales porque en realidad las voy a tratar de asociar con las historias de cada una. ¿Se entiende un poco la manera personalizada de abordar todo esto? Si bien la parte corporal es común para todas hacen los mismos movimientos, pensados, diseñados. Sabés que a mí me ayudó mucho en mi trabajo personal con el cuerpo, por ahí ves que me voy así en mi conversación, salto del parto a la gimnasia de vuelta, me ayudó muchísimo mi formación que hice con Nuria Vives en España, una mujer maravillosa, y todas los conceptos de anatomía que ella junto a Blandín Calais hizo, escribió un libro y demás, porque me dio la apertura y el conocimiento de la anatomía para cómo aplicarla yo en los movimientos que hacía. Y yo dije, pero yo esto lo vengo haciendo, pero no sabía cómo se llamaba.
¿Se entiende cómo también cómo uno va a lo largo de los años impregnándose de otros recursos para poder de alguna manera pulir o hacer brillar lo que venía haciendo? Yo hago unos movimientos con la pelvis especial, pero claro, cuando entendí cómo está configurada la pelvis, la relaxina que afloja las articulaciones, etcétera, etcétera, dije, ¡qué genia Brígida! ¿Cómo ya desde el año 1940, no? Pero bueno, como verás, una apasionada, porque siempre intento, obviamente, que la mujer pueda vivir la experiencia más plena y más satisfactoria, ¿no? Como hiciste vos, buscaste, y creo que con tu cuerpo pequeño y gestando bebés grandes, nunca perdiste la confianza en vos misma, y por eso lograste lo que lograste. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Inés, que era la segunda, nació con 3 kilos 980. Enorme. Y Cristian, el tercero, 3,890, o sea, 3 bebés de 4 kilos. Y yo soy mínima y siempre digo, bueno, hay que confiar en que el cuerpo es sabio, ¿no? La biología no pondrá nada que no pueda llegar a manejar. Tal como decía, si me hubieran dejado en una isla, seguramente hubiera parido sin dificultad, pero es verdad también que cuando el cuerpo se siente en estrés y miedo es igual a estrés, los esfínteres se cierran. Y un animal, cualquier hembra mamífera que esté en situación de peligro, o cualquier animal que esté en situación de peligro, está a punto de parir, pero presiente peligro y no va a parir, va a retener el embarazo. Por lo tanto, ¿qué hace una mujer? Está sintiendo que hay un peligro, que por alguna razón lo que en otro momento fue realmente peligroso, hoy no lo es, pero nuestro inconsciente arcaico sí que está pulsando como ten cuidado, ¿no? Y sí, por lo tanto los esfínteres se van a cerrar. En cambio, esto es en simpaticotonía. En vagotonía, los esfínteres se abren. Exacto, cuando uno está relajado. El sistema nervioso autónomo o actúa el parasimpático o actúa el simpático. Entonces, si actúa el simpático, vamos a entrar en estrés. Y si actúa el parasimpático, vamos a entrar en una especie de entrega, de relajación, y vamos a segregar las hormonas que necesitamos para atravesar. Por eso, cuando te veían a vos en este estado, estabas totalmente bajo el poder de tu sistema nervioso autónomo parasimpático, en un estado de relajación total, donde podías producir las hormonas que necesitabas. Cuando la mujer está temerosa, con miedo, y obviamente a veces sin los recursos emocionales o físicos para poder acompañar todo este proceso, entra en una especie de cortocircuito, ¿no? Se detiene el parto, tiene miedo, entonces empiezan las cascadas de intervenciones, y que a veces simplemente con educar, con hacer comprender que nacimos con la capacidad de dar a luz, está bueno que la mujer tome esa conciencia de ese camino para poder, obviamente, defender todo esto. Bueno, y hablando de Brigia, yo lo que te quería contar también... Perdóname un segundito, que más allá de lo que es natural y que lo podemos tener, esa interferencia de miedos, de no sentirse apoyada, de no tener la presencia de su pareja, de no contar con recursos económicos, de tener miedos ancestrales porque en sus linajes se han producido pérdidas importantes alrededor del embarazo, son situaciones, ¿no?, que van a bloquear o impedir un parto absolutamente natural. Y ya sabéis que me gustan las películas, hay una que recomiendo siempre para esto que se llama El cielo no puede esperar. El cielo no puede esperar es un bebecito que tiene que nacer, pero la mamá le hace esperar por sus propios miedos. Y entonces es como no se puede, ¿no?, llegar a pasar más tiempo aquí adentro, hay que salir. Y es, o la mamá se trabaja o el bebé tiene que salir y venir a un parto que por ahí es más doloroso o más molesto o menos orgánico, menos natural. Vicky, hay alguien aquí te dice, te sigo desde que estabas en Utilísima, que es en la televisión.
Sí, sí, bueno, Saludos una desde etapa también, Florida. Nena una etapa. también desde Miami. Ay, Un nena, montón de ¿cómo lugares. estás? Sí, Mucha em, gente bonita qué lindo, qué lindo. Bueno, yo escuchándonos. no estoy mirando los comentarios porque estoy No atenta a te lo que estás preocupes, yo te los contando. digo. Bien, bien, Yo cuánta te, gente te linda, qué comento. lindo, qué lindo. Marielo, la verdad que yo soy una apasionada, ojalá, siempre digo, has heredado la genética de mi tía Susi, que tiene 102 años y que está hecha una diosa total, con 102 años, con todas sus funciones activas, camina, lee, pinta mandalas, con 102 añitos y y el universo me dé una larga vida para poder seguir acompañando y hacer lo que me gusta, ¿no? Eh, Obviamente como recién abordabas vos el tema ¿no? Del estrés, cómo impacta negativamente en el cuerpo y en la psiquis, pero bueno, me parece que con un buen proceso de acompañamiento y un buen proceso de concientización uno puede lograr experiencias amorosas y obviamente este camino que se inicia con el cuerpo, que se transita con la preparación para el parto que podamos lograr en función del trabajo personal que hagamos, continúa después en la crianza, porque todas estas mamás que se fueron vinculando durante todo este tiempo, hoy virtualmente, otras presencialmente en la época que podíamos hacerlo, eh, forman vínculos lindísimos y digamos, acompañamiento dura mínimamente hasta el primer año de vida, porque es volver a casa, es devenir en madre, es las emociones que genera el posparto. Por suerte, en un momento donde la tecnología nos acompaña un montón. Vos sabés que yo tengo guardado en mi estudio una carpeta que me dio el hijo de Brígida con así, un bibliorato así, con más de 100 o 150 cartas de relatos de nacimiento. Porque en esa época no había mail y no había celular. Y en la Argentina el teléfono era, no sé, hasta lo tenías que pagar para que te lo dieran porque era complicadísimo. Entonces la gente escribía cartas. Entonces tengo un montón que algún día me dedicaré a empezar a buscarle dueños, porque es un documento único, Arielo. Es un documento Testimonios donde maravillosos. esa mujer escribió su relato de parto, su relato de nacimiento, con unas experiencias hermosas que yo a veces cuando los leo y voy para atrás y miro lo que está sucediendo hoy en los nacimientos, digo, ¿qué pasó en el medio? ¿No? ¿Por qué hay tanta invasión? ¿Por qué antes la mujer paría con más tranquilidad, se sentía mucho más protagonista? Y me demuestra un cambio muy grande, ¿no? Entre esos relatos de hace 30, 40 años a hoy, a lo que sucede, ¿no? Nada, un día voy a buscar a ver si no tengo tu Sí. relato. Una de Yo esas creo que la labor inmensa que haces, que hizo Brígida, que hizo Ruth antes, ¿no? Y muchísimas otras mujeres en el mundo entero que acompañan los procesos de manera natural, es inmensa, porque tal como decías, se está generando esa vinculación con un bebé que será un futuro ser humano y que como adulto puede también escoger caminos de poder o desde lo personal, desde lo interior o caminos de poder desde el exterior, desde el ego. O sea, nos plantamos ahí en el ego o en el amor. Gracias, Vicky. Vamos a bien, seguir con esta charla, la retomaremos de aquí casi un mes. me Nos encanta volveremos a compartir. encontrar para seguir charlando. Me ha encantado que recordaras a Brígida porque ha sido para mí maravillosa realmente como mujer, como ser humano, como acompañante. Fueron procesos y tú estabas ahí pegadita a Brígida, eras su sombra, o sea, su Marielo, yo quiero acompañante, también, pero una sombra en la luz, porque aprendiste muchísimo de ella y lo puedes dar desde esa honestidad que ella tenía y gracias, que gracias. lleva Y yo adelante. creo que vos también, porque pudiste tomar de ella un montón de cosas que te ayudaron a tomar las riendas del camino que emprendiste en tu trabajo personal y profesional y la manera que también Sí, acompañabas desde tu lugar a un montón de personas
hombres, mujeres, en este camino de, ¿no? de la descodificación biológica que vos realizás. Así que gracias también, y obviamente cuando quieras seguimos charlando de este camino, ¿no? De acompañar y de ayudar a la mujer a rescatar su sabiduría ancestral. Les pido que sigan a Vicky en sus redes. Vicky Seguí, la encontraréis en Instagram, en su página, en Face, en un montón de redes con mucho material, porque estos días ha estado hiperactiva con el confinamiento, ¿no? Ay, Ha sí, sí, generado estamos. muchísimo y es súper bonito entrar a ver sus vídeos para embarazadas, pero es que no hace falta que uno esté embarazado, ¿no? Para poder conectar con el propio cuerpo. O sea Así es, que un así es. agradecimiento enorme, Vicky, un Gracias, agradecimiento a todos los que estáis aquí. Nos muchas gracias. vemos prontito. Cariños a tu Hasta otra. familia. Chao. Gracias a la tuya.